La oposición en Venezuela continúa la presión al gobierno. Este lunes le tocó el turno al llamado plantón en 23 estados del país y en la capital. Los manifestantes bloquearon las principales vías en numerosas ciudades, una actividad que fue criticada por el oficialismo. Osmaría Hernández con los detalles desde Caracas. Comienza otra partida de dominó en plena autopista Francisco Fajardo, la principal vía que va del este al oeste de Caracas y que este lunes fue el escenario de la protesta opositora denominada El Plantón. Rancés Zamora se sumó a la iniciativa a las 9 de la mañana y espera permanecer hasta que el sol se oculte. Es una buena forma de mostrar nuestra indignación ante este gobierno que ha dado un golpe de Estado, y aquí estamos en la lucha, una lucha pacífica, jugando dominó. Resistencia es la premisa de esta nueva acción de calle, para lo cual pidieron a quienes la siguen estar preparados. Las ganas, agua, gorra, fe, corazón, energía, las ganas y la creencia en nuestro pueblo, que nosotros sí lo vamos a lograr. No faltaron consignas, pancartas y banderas. La actividad forma parte de una agenda de protestas que impulsa la oposición desde el 2 de abril para denunciar el que consideran un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, supuestamente cometido por el Tribunal Supremo de Justicia, que se adjudicó brevemente las funciones legislativas y eliminó la inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución. La oposición impulsa además las mismas peticiones que llevaron a la fallida mesa de diálogo que entabló con el gobierno nacional entre octubre y diciembre. Las mismas exigencias, aunque cero confianza. Sin vergüenza, contigo no nos reunimos ni en público ni en privado. Cumple con la Constitución, convoca inmediatamente las elecciones que hay que convocar, respeta la Constitución, respeta la separación de poderes, establece el canal humanitario y libera a los presos políticos. Pero en el oficialismo tienen una respuesta que quizás no sea la que esperan. Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales. Me explico, que aquí haya elecciones de gobernadores, de alcaldes y de presidentes. Aquí no toca elecciones de presidente. No hay manera, no hay forma. En algunos puntos de la ciudad el plantón fue disuelto con bombas lacrimógenas y perdigones. Oficialismo y oposición se preparan para movilizar a sus seguidores el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en un nuevo pulso de fuerzas políticas en la calle. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. Y en otras ciudades de Venezuela, la oposición también organizó el llamado plantón, impidiendo el tránsito vehicular. En Barquisimeto, capital del estado Lara, el llamado de la oposición a ocupar algunos accesos de las vías públicas se cumplió durante varias horas. En el estado Miranda, la carretera panamericana que une la ciudad de Los Teques con Caracas, fue uno de los centros de concentración de quienes protestan contra el gobierno. En el estado Guárico, específicamente en la población de San Juan de los Morros, algunas avenidas también fueron tomadas por los opositores, como lo muestran estas imágenes. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro dice que está ansioso porque se realicen elecciones locales y estatales en Venezuela. Lo dijo en su programa dominical. Escuchemos. Y no vamos a caer en su provocación. No vamos a ir a una guerra civil. No. Vamos a ir a un gran proceso popular, democrático, revolucionario, en un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia, retomar el despertar histórico original y conciencia, mucha conciencia. Yo físicamente, la década de los 80 y los 90... Lo escuchamos allí cuando se refirió a que está ansioso de que haya elecciones locales. Las elecciones para gobernaciones estaban programadas para diciembre del año pasado, pero fueron pospuestas por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones para alcaldías están previstas para el segundo semestre de 2017. Bueno, y ahora nos acompaña desde Caracas el diputado Tomás Guanipa, de la Mesa de la Unidad Democrática y secretario general de Primero Justicia. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor Guanipa. Gracias a ti, Patricia, y saludos a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo a través de CNN. Bueno,
El gobierno está tratando de bajar la tensión a estas protestas, anunciando elecciones locales, a las elecciones a gobernaciones que se pospusieron desde el año pasado. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral dice que habrá elecciones para alcaldes en el segundo semestre de este año. ¿Eso cubre las expectativas de la oposición en materia electoral? No, claro que no, porque además el gobierno viene anunciando unas elecciones que nunca terminan de convocarse, y el Consejo Nacional Electoral, que ha estado en silencio durante todos estos meses, siendo el poder electoral el que tiene la llave para abrir la posibilidad de que en Venezuela la gente participe y decida su futuro, estando en silencio más bien no ha convocado ninguna de las elecciones que están pendientes. Y yo quiero recordar que en Venezuela no solamente está suspendida la elección a gobernadores, que debe haber sido en diciembre del año pasado, sino que ya debería estar convocada las elecciones a alcaldes, pero además deberíamos haber hecho ya el referéndum revocatorio que el gobierno decidió paralizar, por lo cual también hay una elección nacional que está pendiente y que está prevista en la Constitución. Por eso nosotros hemos exigido elecciones generales y un cronograma integral que nos permita a los venezolanos saber en el menor tiempo posible cuándo vamos a elegir las 3 instancias de poder, porque en el fondo hay un tema de gobernabilidad absolutamente anarquizada en Venezuela, que está generando un caos en la calidad de vida y cuyo responsable es claramente Nicolás Maduro. Por lo tanto, un anuncio de Nicolás Maduro no es lo que va a resolver el problema que actualmente tenemos los venezolanos, que es un problema ya de calidad de vida, de subsistencia, de un país donde hubo un golpe de Estado y donde tenemos que restituir el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución para que podamos entonces tener un país donde todos seamos libres e iguales ante la ley. Diputado Guanipa, cuando ustedes hablan de elecciones generales, ¿qué es exactamente lo que quieren elegir? ¿Gobernadores, alcaldes y qué más? ¿Y un referéndum, entonces? Gobernadores, alcaldes y gobierno nacional, porque la crisis es tan grave que cuando el gobierno da un golpe de Estado llega a estar absolutamente ilegitimado, y por eso la Organización de Estados Americanos pide que en Venezuela haya un proceso electoral general, porque si se hubiese hecho la elección del referéndum revocatorio cuando tocaba, el país hubiese decidido la remoción del presidente de la República y ya en Venezuela hubiésemos elegido un nuevo gobierno. Por lo tanto, todo esto está en retroceso, todo esto está paralizado, todo esto está, por supuesto, debería haberse hecho ya hace mucho más tiempo, y nosotros estamos exigiendo que después del golpe de Estado exista en Venezuela la posibilidad de que el pueblo pueda votar, que el pueblo pueda elegir. Y ahí yo creo que hay un contraste muy claro entre lo que plantea el gobierno y planteamos nosotros. Ellos tienen un discurso de confrontación violenta, es un discurso en el que hablan el mismo presidente de la República de armar con fusiles a civiles para defender la revolución, y nosotros estamos diciendo vamos a darle el derecho a la gente de decidir su futuro con el voto. Ellos hablan de balas, nosotros hablamos de voto. Ellos hablan de represión, nosotros hablamos de participación. Ellos hablan de dictadura, nosotros hablamos de libertad. Y yo creo que en el fondo el gobierno tiene que entender que no hay mejor diálogo en el país que el diálogo del voto, que el diálogo de que decida el futuro de cada uno de los venezolanos. Y este problema de gobernabilidad, de crisis que estamos viviendo es tan grande que tiene que pasar por una consulta popular donde los venezolanos nos demos un nuevo gobierno nacional, donde nos demos un nuevo gobierno regional en cada uno de los estados y gobiernos locales que están pendientes. Pero además, lo hemos dicho, el gobierno nacional ha anunciado varias veces el año pasado que tendríamos que ir a un proceso de elecciones de la Asamblea Nacional anticipado, cosa que es absolutamente fuera de lugar, porque nosotros tenemos la legitimidad de haber sido electos por el pueblo y es la última elección que se hizo en Venezuela. Pero si es que tenemos que contarnos de nuevo los diputados, no tenemos ningún problema. Nosotros no le tenemos miedo a la decisión del pueblo venezolano. El único que le tiene miedo a eso es el gobierno nacional, y lo que está actuando es con una represión brutal que está generando violencia, muerte en Venezuela, cuando pudiéramos muy bien definir esta situación a través de la participación ciudadana en un proceso electoral donde decidamos todos los puestos de elección y donde sea el venezolano el que decida su futuro. Sí, lamentablemente, mientras se realizaban estos plantones, tengo entendido que se registraron más muertes. Estamos confirmando el número exacto. Pero, diputado, entonces ustedes ya van a desistir del reclamo a este referéndum, ya van por todo. Gobernadores, alcaldes ponen a consideración sus curules, sus escaños allí en la Asamblea Nacional, y también quieren escoger gobierno. Me pregunto, ¿qué posibilidad hay de que se escuche ese clamor cuando aún no se han convocado las elecciones para escoger gobernadores? ¿Cuál es la razón por la que esos comicios no se han organizado?
La razón es muy simple, Patricia. No se han convocado esos comicios simplemente porque el gobierno sabe que los perdería y porque sabe que el poder territorial estaría ya en manos de quienes creemos en la democracia y en la libertad. Y este es un gobierno que ya no cree en la libertad, no cree en la democracia y no cree en el voto. El voto les sirvió mientras ellos tenían mayoría. Pero una vez que ya el pueblo, y lo hemos visto en los barrios de Caracas, donde ellos antes tenían mayoría, los rechaza porque se sienten humillados por la labor de Nicolás Maduro, que los obliga a hacer colas, que no les permite conseguir medicina, que hace que el salario en Venezuela no alcance, pues no quieren ningún tipo de consulta popular, porque quieren mantener a la fuerza, con el control de las armas, un gobierno y un poder que ya el pueblo no quiere que sigan teniendo ellos. En definitiva, estamos frente a una dictadura que ha perdido todas las formas, que ha perdido todo ese mecanismo o ese rubor que antes se ponían para tratar de disimular lo que en realidad son, y hoy son una dictadura absolutamente formal que utiliza el poder de la Fuerza Armada Nacional y de los organismos del Estado, pero también de colectivos paramilitares que han venido armando durante todos estos años para arremeter contra un pueblo que pacíficamente está exigiendo poder votar. Por eso no ha habido elecciones a gobernador, por eso no se han convocado las elecciones a alcaldes, por eso no se quiso hacer el referéndum revocatorio cuando correspondía hacerlo, y esto hace, por supuesto, que nosotros tengamos que buscar una salida electoral, porque no puede haber otra forma. Ellos quieren que la confrontación sea violenta, y lamentablemente, Patricia, hoy perdimos vidas humanas, y es muy lamentable que el defensor del pueblo, en su parte que anuncia lo que ha ocurrido, titule o estigmatice a las personas que han perdido la vida según su color político. ¿Qué puede importar el color político cuando lo importante es que un ser humano ha perdido la vida por confrontaciones que no deberían existir? ¿Por qué el gobierno convoca a manifestaciones de colectivos armados que los siguen a ellos a los mismos sitios donde nosotros estamos convocando en paz? ¿Por qué cuando no hay represión no existe ningún hecho de violencia? Creo que eso es muy importante verlo en este momento, cuando hasta los diputados, ayer el presidente de la República me declaraba como una persona que iba a estar muy pronto preso, decía hasta en qué cárcel iba a estar, pero en el fondo al final es amedrentar a un pueblo que lo que quiere es recobrar su dignidad y va a salir a luchar en la calle hasta poderla obtener. Vamos precisamente a escuchar lo que dijo el presidente Maduro ayer sobre... Y Tomás Guanipa también, que lo mandaron de Maracaibo y lo mandaron malamañoso con los paramilitares colombianos a llenar de violencia a Caracas. Más temprano que tarde vas a terminar tras la reja, Tomás Guanipa. ¿Cómo reacciona, cómo se siente ante esa amenaza, diputado? Mira, creo que eso es un sacrificio que nosotros, todos los que estamos haciendo política, sabemos que nos puede tocar, que estamos en un gobierno absolutamente represor, que es un gobierno que utiliza la intimidación, pero también la fuerza para tratar de acallar a quienes pensamos distinto. Ayer, Patricia, tuvimos por segundo día consecutivo la visita de la Dirección General de Contrainteligencia en mi casa, taparon todos los accesos de mi hogar, se bajaron hombres encapuchados con armas largas, salí a la calle donde estaban ellos, cuando salí entonces se escondieron, no querían dar la cara, pero les dije, aquí estoy, ¿por qué hacen esto? ¿Dónde está supuestamente la revisión de la sentencia que había hecho el Tribunal Supremo de Justicia? Queda claro que estamos en una dictadura. Ahora, el problema no es lo que le pase a Tomás Guanipa, el problema es que ellos no van a poder apresar a la conciencia de millones de venezolanos que decidieron cambiar, y esto no pasa por el amedrentamiento de unos partidos políticos o de unos dirigentes, esto pasa por entender que el pueblo perdió el miedo y que a lo único que le tenemos miedo en Venezuela es a seguir viviendo en un país donde se le humilla al venezolano común, donde la vida no vale absolutamente nada, donde ya no tenemos libertad. Y en ese sentido, Patricia, nuestro compromiso con Venezuela es tan grande que pase lo que nos pase, vamos a seguir luchando para que este país sea libre en el menor tiempo posible. Y libre significa que el pueblo recobre su poder, y el poder se ejerce a través del voto, y ese voto tenemos que recobrarlo todos los venezolanos para que podamos tener una decisión conjunta que permita que la gran mayoría decida lo que quiere para el país, y que todos tengamos que sumarnos a esa decisión para que el país pueda entrar en una senda distinta de progreso, de paz y de libertad. En algo de lo que leí pareciera que hoy las manifestaciones, por lo menos en algunas ciudades, no fueron reprimidas, los dejaron, hacer su plantón, no hubo allí gases lacrimógenos ni enfrentamientos. ¿Qué habría hecho cambiar al gobierno y a las Fuerzas Armadas y a la policía, a la Guardia Nacional de parecer esta vez?
Pero yo te puedo contar lo que pasó hace apenas 2 días. Nosotros caminamos 15 kilómetros y medio del este al oeste, atravesamos todo el oeste, el municipio Libertador, el que ellos decían que nosotros no podíamos pasar y donde hemos venido haciendo un trabajo político muy importante en los últimos meses y en los últimos años. Ni un hecho que lamentar, Patricia. ¿Sabes por qué? Porque ni la policía, ni el ejército, ni la Guardia Nacional salieron a reprimir. Y en el camino donde estábamos, cuando los veíamos a ellos, nos hacían señas de afecto. Ellos están cansados de tener que reprimir a quienes están luchando también por la libertad de ellos, porque esa gente de los cuerpos de seguridad pasan los mismos dramas de cualquier venezolano: la falta de medicinas, las colas para poder comprar comida, el tener que ver a un hijo que se acuesta sin cenar. Ese drama lo pasan ellos también. Y lo que ocurrió hoy es que decidieron reprimir en algunos sitios y no reprimir en otros. En Delta Macuro, por ejemplo, pusieron a los grupos colectivos del gobierno a atacar las manifestaciones. Lo que pasó en Mérida es profundamente grave. Lo que hoy pasó en Barinas, también se perdieron vidas humanas. Lo que pasó en Carabobo, con perdigonazos que terminaron atravesándole el cuerpo a personas que estaban manifestando libremente, demuestra que este gobierno le tiene un profundo desprecio a lo que es la voluntad del pueblo, pero esa voluntad del pueblo ha decidido recobrar su dignidad, y en ese sentido nosotros queremos dejar bien claro que cuando hay represión es la única forma que haya violencia, porque son ellos las que la generan. Pero cuando se deja participar en paz a un pueblo que está exigiendo libertad, no pasa absolutamente nada. Y ahí vamos a mantenernos, con la paz, pero con contundencia en las calles. Diputado, brevemente, tengo muy poco tiempo. ¿Qué sigue ahora después de este plantón? Hasta ahora hemos confirmado 2 muertos y 7 heridos en la manifestación de hoy. Pero a partir de mañana, ¿qué pasa? ¿Cómo escala? ¿Cómo se mantiene esta protesta antigubernamental? Brevemente. Mañana tenemos una sesión muy importante en la Asamblea Nacional donde vamos a debatir todos los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días y se va a crear una comisión de investigación de los eventos que han ocurrido. El día miércoles vamos a tener una gran concentración donde iremos a un poder público a exigir la restitución de las garantías constitucionales del Estado de Derecho y de la libertad. Y el día jueves vamos a sesionar en una avenida, en una calle de Caracas, la Asamblea Nacional, donde vamos a poner las próximas acciones que vamos a seguir, porque no vamos a dejar la calle hasta que en Venezuela podamos elegir nuestro futuro y podamos tener unas elecciones libres donde los venezolanos podamos tener la garantía de decidir qué pasará con nuestro país. Ya en esas reuniones pues vamos a tener la presencia de nuestras cámaras para llevarles a ustedes los detalles de lo que ocurra en las calles de Venezuela, por lo menos de Caracas. Gracias, diputado.